El narrador del Quijote y el sistema retórico de los autores ficticios tras los que se oculta Cervantes. El discurso del Quijote revela una obra literaria que se presenta en directo al pensamiento del lector, no sólo por el tratamiento extensivo y procesual de los diferentes elementos sintácticos, tiempo, espacio, personajes y funciones, sino muy principalmente por la naturaleza discontinua y polifónica de su disposición compositiva, y por el estatuto retórico y funcional que en ella adquiere el personaje narrador, heterodiegético, no participa en la historia que cuenta, con la excepción de la compra que hace del manuscrito de la novela en el Alcaná de Toledo, aunque con frecuencia habla desde la primera persona, y extradiegético, se sitúa en la estratificación discursiva más elevada y englobante creado por Miguel de Cervantes en la ficción literaria, sobre la que actúa de forma directa e inmediata como sujeto de la enunciación. Con frecuencia se ha hablado del Quijote como de una novela mucho más afín al mundo del barroco y del manierismo que a la poética del Renacimiento, cuyos modelos de regularidad y simetría formales remitían incesantemente a un concepto estable y delimitado del cosmos artístico. Tales concepciones serán, sin embargo, profundamente discutidas en algunas de las obras literarias más representativas del siglo XVII, cuya forma abierta y quebrada desplaza la exigencia de los rigores constructivos y transmite ideas de intensa inestabilidad y fuerte complejidad dialéctica, en medio de acciones sensacionales tras las que permanecen inquietudes humanas, desde las cuales el hombre pretende explicarse el enfrentamiento, indudablemente dramático, entre la imposibilidad de controlar el mundo exterior, social, político, religioso, las exigencias de la lógica del pensamiento propio y las posibilidades individuales de la imaginación artística. La poética literaria desde la que se escribe el Quijote sugiere, como algo más tarde exigirán las posiciones epistemológicas de corte idealista y racionalista, que nada de lo que es visible y palpable representa la realidad verdadera y esencial, de modo que el mundo exterior, perceptible por los sentidos, es un universo de imágenes fragmentadas y discontinuas, cuya unidad no se resuelve en sí misma, como hasta entonces se había pensado Aristóteles, ni en la conciencia del sujeto, como se admitirá a partir de Descartes, y especialmente desde el idealismo alemán, Fichte, sino que permanece como tal sin resolver. El hombre del barroco percibe la realidad y la constitución de su mundo exterior de forma completamente fragmentada, discontinua, inestable, discreta, fallada, en un momento en el que todavía no ha tomado conciencia de las posibilidades de su pensamiento subjetivo, ni de sus facultades creativas frente a los cánones de la poética mimética. El ser humano no encuentra entonces, ni en el objeto exterior, ni en su propio pensamiento, la unidad que, antes hallada en la naturaleza, le permitía obrar y discurrir con seguridad. Es indudable que las obras del barroco han de reflejar en su disposición y su inventiva esta expresión fragmentada y discreta que registra la mirada del hombre en su proyección hacia el mundo exterior. A continuación, trataré de demostrar que es precisamente este concepto de disgregación y esta imagen de manifestación discrecional o discontinua de la realidad lo que permite y exige a Miguel de Cervantes la articulación, asimismo discreta y segmentada, del sistema narrativo en el que se formaliza el Quijote como materia literaria.